estamos grabando esta sesión. Voy a nombrar algunos amigos como coanfitriones para que nos ayuden a moderar. Fabricio, te puedo nombrar coanfitrión. Sí, perfecto. Ya, un segundo. Bueno, este espacio es eh, impulsado por la iniciativa Grabando Aves. Vamos a entonces a ver, tal vez alguna persona por ahí todavía no ha escuchado qué es Grabando Aves. Grabando Aves es una iniciativa impulsada por el Laboratorio de Ornitología, perdón, sí, de Ornitología de la Universidad de Cornell. Y el objetivo es fortalecer la comunidad de sonidistas y mejorar la cobertura sonora del neotrópico. Entonces, una parte del equipo está conformada por algunas personas que trabajan en el Laboratorio de Ornitología de Cornell, pero la parte fundamental es la comunidad. Así que queremos tener espacios como esta donde fortalecemos capacidades de justamente los sonidistas. Así que tenemos espacios de encuentro. Uno de ellos, el con el que empezamos, y el fijo, es este webinar mensual donde estamos actualizando sobre los números, cómo vamos con la cantidad de audios subidos, cómo vamos con los desafíos que hemos planteado para el 2026. Así que los esperamos el primer lunes de cada mes. Siempre va a haber un punto de encuentro de la comunidad de Grabando Aves. Entonces, así va a ser el lunes que viene. Y este lunes en especial va a estar dedicado, este webinar va a estar dedicado al grabatón. El Gravatón es un evento que estamos promocionando también. Si quieres, Fabricio, ¿tú quieres contar de qué se trata? Ah, por favor. ¿Qué tal, Pri? Bueno, dale, perfecto. Un placer estar en contacto con todos ustedes. No, el Gravatón es un evento que ocurre durante el fin de semana del Global Big Day, que es el 9 de mayo, donde proponemos a través de esta iniciativa que es Grabando Aves, salir a grabar todo el fin de semana, incluyendo el día del Global Big Day, pero salir a grabar con amigos, con conocidos, es decir, en equipos. Así que bueno, donde quieran, como puedan y cuando puedan, pero la idea es colaborar, contribuir, subir grabaciones a Ibert y participar de este evento y también del Global Big Day. Y bueno, ahí Pri les puede comentar un poco más acerca también de cómo registrar su equipo y cómo va a ser un poco la movida del evento. Sí, si es que quieren saber más detalles, les invitamos. Mañana vamos a tener una reunión donde vamos a estar ampliando el tema porque hemos visto que algunas personas tienen problemas, por ejemplo, con la creación del reporte de viaje. Así que mañana tenemos, como siempre, como todos los jueves, un espacio que llamamos el jueves de edición. Luego de encontrarnos para editar nuestros audios, vamos a tener un espacio en el que vamos a explicar un poco sobre el reporte de viaje. Y para terminar de reforzar la idea, el siguiente jueves también vamos a tener un espacio totalmente dedicado al uso de eBird, pero también para reforzar la idea del uso de la creación de los reportes de viaje y sus utilidades. Así que ahí los esperamos la siguiente semana. Ahora sí, empezamos con la charla del día de hoy. Queríamos invitar a Emiliano de Pino, que es uno de los creadores de los sonidistas más destacados de Latinoamérica y el Caribe. Y por favor, Emiliano, quisiéramos que te presentes. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, yo soy biólogo, soy de Argentina, eh, y recorrí mis años de biólogo como un biólogo de campo, y con un fuerte en lo que es la grabación de campo de sonidos naturales, sobre todo de aves. Y bueno, en ese transcurso he ido tomando nota de algunas cosas que me hubiese gustado cambiar y hoy quiero compartirles un poco mi humilde visión del tema. Sí, por favor, voy a dejar de compartir y ya te dejo a Bien, cargo. Muchas gracias a por tu tiempo y a ustedes. las personas que se van uniendo. Y ahora, como siempre sucede, no me aparece para compartir. ¿Por qué será? Sigo siendo coanfitrión, ¿verdad? ¿Sí?
Bueno, solamente me aparece escritorio, con lo cual los voy a dejar de ver a ustedes, me parece. A ver, sí, no me parece. Pero ustedes ahí Sí, lo en vemos. el PowerPoint, ¿verdad? Sí, lo vemos. Bien, Está todo muy bien. Y te vemos a ti también. perfecto. Bueno, entonces, em, vamos a tratar de ver un poco temas respecto al equipo de grabación, pero también hay que ponerle algo del otro lado, ¿no? En este caso, lo que queremos grabar es sonido para hacer archivos de audio. ¿Y específicamente de qué? De sonidos de aves, ¿sí? En mi caso, a ver si esto me deja, ahí está. En mi caso, estos fueron los actores principales de la historia, ¿sí? Los conocidos como burritos, gallinetitas, cotaritas o polluelitas, o en inglés crakes, ¿sí? Que son, dentro del grupo que yo estudié, estos que son los lateralini, una nueva especie, ¿sí? Pueden ser realmente numerosos, mayoritariamente se distribuyen en América, alguna especie en una isla del Atlántico, otra en Galápagos y tenemos dos especies más en Asia. Pero bueno, entonces fue durante mis estudios de doctorado que comencé a estudiar los que le podemos decir coloridos, ¿sí? Que son estos de aquí arriba y los de aquí abajo. Y luego en mi postdoctorado fueron los negros, ¿sí? Acá vamos a ver un videito para ponerle un poco de vida. Me dicen si se escucha, por favor. Se escucha. ¿Sí? Lo que vemos en este caso es una pareja de Lateralus leucopyrrhus que están vocalizando a dueto, ¿sí? Una de sus vocalizaciones, en este caso el trino. Ok, entonces el desafío era el siguiente, era ir viajando a lo largo de Sudamérica y Centroamérica también, grabando cada una de estas especies. Yo lo primero que hice fue ver de qué especies había grabaciones y tuve que elegir de las que no había, que eran las más difíciles, para ir al campo, buscarlas y hacer grabaciones de ellas. Estos son algunos de los ejemplos de los que le decimos los coloridos, ¿sí? Y en este caso lo de los negros. Los negros no pude ir a grabar todos, pero pude ir a Chile, pude ir a Perú, a Galápagos, ¿sí? En Argentina mismo también. Y de allí es que pudimos comenzar a entender un poco el repertorio vocal de cada una de esas especies, ir comparando los distintos tipos de canto que tienen ellas, y ir completando ese álbum de figuritas, ir viendo cuán similares eran una especie y otra, y si es que había cierta, vamos a decirle, superposición en el espacio acústico, si es que eran tan similares que en algún punto se podían confundir o no entre ellas. Y para eso yo tuve que elegir equipo de grabación de audio de campo, ¿sí? En este caso, acá vemos una especie de gradiente en donde lo que vemos es de menos a más direccionalidad. Cuando uno quiere ir al campo a grabar aves, generalmente hay una distancia considerable, uno va a intentar acercarse lo más que puede, pero el objetivo va a estar un tanto alejado, y vamos a querer grabar el objetivo y no tanto los disturbios del costado, ¿sí? Y para eso hay algunas consideraciones de las cuales quiero desarrollar un poquito más. Acá lo que vemos es que hay dos tipos de micrófonos, ¿sí? Por un lado, los micrófonos de shotgun o de cañón, y por el otro lado, un micrófono parabólico, ¿sí? Entonces, cuando tuve que elegir el equipo para ir al campo, tenía que ver un poco qué iba a elegir. Podía elegir lo más simple de todo, que sería un micrófono omnidireccional, ¿sí? En este caso, un micrófono, supongamos un micrófono común y corriente. Nos podemos poner en más detalle, pero aquí en este punto verde está la cápsula y proviene el sonido de todos lados, ¿sí? En este caso no hay ningún tipo de cancelación de sonido, todo lo que llega va a captarlo el micrófono y no hay ningún tipo de amplificación tampoco, todo llega por igual, ¿sí? Por lo tanto, decimos que es un micrófono omnidireccional, toma sonido de todos lados. Por otro lado, puedo haber elegido un micrófono de cañón o de shotgun, como en este caso, que si uno pudiese ver qué es lo que hay dentro de un shotgun, en realidad es un tubo perforado, donde en la base de de donde terminan esas perforaciones, es donde está el micrófono en sí. Todo el tubo es un tubo de cancelación, ¿sí? Porque el micrófono que viene, el sonido que viene
derecho hacia el micrófono, va a llegar al micrófono sin ningún problema, supongamos que es el canto de un ave, y si en un costado, vamos a decir, hay una motocicleta o alguna fuente de ruido que no queremos captar, esa fuente, al venir de costado, va a rebotar en el shotgun, entrando por estas perforaciones, en distintas alturas. Y al ir entrando en distintas alturas, va a llegar al micrófono a distinto tiempo. Eso genera un efecto de cancelación, ¿sí? Entonces, en un shotgun hay cancelación. Eso lo podemos ver en este pequeño gráfico, que es un poco complejo, pero lo que podemos ver es que si esas ondas llegan al mismo tiempo, se suman, y si llegan a destiempo o fuera de fase, se cancelan. Básicamente eso es lo que hace un shotgun, ¿sí? Entonces, hay cancelación. Sin embargo, no hay amplificación de ningún tipo, ¿ok? Lo único que hace es tratar de taparse lo que no quiere. De esa forma logramos que el shotgun sea un micrófono direccional. Y por otro lado, como vimos en el último ejemplo, está el micrófono parabólico. Una parábola es una curva única, ¿sí? En la cual todo lo que los rayos, vamos a decir, que le lleguen a la superficie de forma perpendicular, van a rebotar hacia un punto único que es el foco, ¿sí? Entonces lo que vamos a estar haciendo ahí es amplificar. Y por otro lado, todo lo que esté por fuera de esa pantalla, que nos está apantallando y protegiendo, va a rebotar y no va a llegar al micrófono, ¿sí? Entonces, en una parábola lo que tenemos es que hay cancelación de sonido y por otro lado que hay amplificación. Como resultado, ese micrófono es muy direccional. Digamos que sería preferible o uno puede notar la diferencia respecto del shotgun, ¿sí? Entonces, acá vemos un ejemplo de lo que era ir al campo con un shotgun, en este caso 2 amigos que me acompañaron al campo, creo que algunos de ellos lo pueden conocer, y este era el equipo que usábamos en ese entonces, ¿sí? Les estoy hablando de 2015 a 2023, supongamos, en donde generalmente la grabadora iba colgada al cuerpo y en este caso tenemos 2 micrófonos shotgun, lo que me permitía era viajar con un equipo no tan voluminoso y yo si tenía que ir en avión, colectivo, llevar trampas, llevar para captura y toma de muestras de ADN de los burritos y llevar otro equipo y demás, los shotgun eran bastante cómodos, pero no me permitían sacar todo el jugo de las grabaciones que yo quería hacer, ¿sí? Y este era más o menos el equipo de micrófono parabólico que yo usaba en ese entonces, ¿sí? Entonces, este equipo era pesado, era incómodo, era poco práctico y era poco eficiente. Ahora vamos a ver por qué. Pero esto lo que terminaba resultando era en que prácticamente nadie quería grabar. Cuando yo grababa con parábola, yo creo que en Argentina muy probablemente no éramos más de 10 personas las que grabábamos con parábola. Y la mayoría de la gente lo que decía era, es muy incómodo, ¿sí? No la llevo porque es muy incómodo, es muy molesto. Siempre se prefería llevar una cámara de fotos, binoculares y listo. Grabar siempre quedaba en un segundo plano. Para la época en que yo estaba terminando mi doctorado, estamos a enero de 2020, esta era la situación, casi nadie grababa. Al mismo tiempo se da que caemos en la pandemia, ¿sí? El lockdown, y por otro lado en Argentina comenzó a haber una gran cantidad de incendios, ¿sí? Entonces yo estaba solo en mi casa, con tiempo y pensando, ¿no? Y una cosa más. Yo siempre había tenido algún tipo de inclinación en querer hacer mi propio equipo, ¿sí? Y en querer solucionar algunas cosas. Sin embargo, hasta ese momento todavía no lo había logrado conseguir, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo que surge es la idea de Craigsound, ¿sí? Que gracias a la ayuda de mi primo, que ahí le puse el arroba de él de Instagram, donde pueden ver algunas cosas de las que hace, pude encontrar el tiempo y la forma de empezar a buscar y conseguir un equipo que realmente satisfaga mis necesidades de campo con esas experiencias que había tenido en esos años grabando y que además ayude a la gente a salir al campo a grabar. Porque hasta ese momento, como les decía, era muy incómodo, muy difícil. Entonces la búsqueda de Craigsound es tratar de sacar a la gente al campo a grabar para que se involucren en
sentirse partícipes de una zona natural y que si la van a incendiar, la van a tomar o lo que sea, que la sientan propia y la defiendan. Básicamente esa es la búsqueda del proyecto. Y para eso la idea era hacer un micrófono parabólico que sea práctico, que sea cómodo y que sea eficiente. Eficiente me refiero en cuanto a que realmente haga foco y que sea bien direccional como lo que estábamos buscando, ¿sí? Entonces, ahora vamos a empezar a ver de a una los distintos tipos de soluciones que intenté ir buscando partiendo de ese equipo incómodo y tratando de llevarlo al ideal de Craigsham, ¿sí? Entonces, lo que yo más incómodo notaba de este equipo era tener la grabadora colgada en el cuerpo, separada del micrófono parabólico. Una de las cosas que más me molestaba era intentar ponerme algún tipo de abrigo o sacarme algún tipo de abrigo, querer cruzar un alambrado, querer cruzar una tranquera. Era realmente muy difícil dejar la parábola y que se despegue de mi cuerpo. Generalmente lo que tenía que hacer era desconectarla de la grabadora, ¿sí? Y a su vez, como vemos en esta foto, si yo quería ver algo de la grabadora, inmediatamente perdía de vista lo que probablemente estaba detrás de la parábola, que era el objetivo de grabación, el AVE, ¿sí? Teniendo algún tipo de movimiento de mano de la parábola que iba a repercutir en pérdida de el AVE en foco, ¿sí? Entonces, la primera solución fue montar la grabadora sobre el micrófono parabólico. Esto independiza el equipo de nuestro cuerpo. Entonces, por fin yo podía dejar la parábola y sacarme un abrigo, hacer lo que sea, y no tenía una cosa más colgada en el cuerpo. Además, me facilitaba apuntar al objetivo, ¿sí? Porque yo puedo ver la grabadora, ver la parábola y ver el objetivo todo en un mismo eje. Por otro lado, podía eliminar el cable que estaba colgando hacia mi cuerpo, que generalmente se me enganchaba, lo enredaba en mi propia rodilla o en alguna otra cosa del campo. Y por último, facilitaba monitorear y controlar la grabadora. Yo podía fácilmente ver los valores de ganancia y demás de la grabadora enfrente mío y no tener que verlo en un costado. Por otro lado, lo que vemos acá es el tipo de cable, ¿sí? Este tipo de grabadora yo lo utilizaba con un cable XLR que dentro de los tipos de cables que hay es un cable que consume mucha energía, por lo cual me consumía las pilas muy rápidamente y yo tenía que usar un power bank como vemos acá. No solamente tenía que sumar un power bank que era bastante pesado, sino que tenía que sumar un cable extra para el power bank. Entonces, la segunda solución fue lograr que una parábola funcione bien con un buen cable TRS, ¿sí? Que es este cable que vemos acá, el típico cable mini plug del cual estamos acostumbrados de los auriculares de toda la vida. El cable TRS funciona de 1 a 5 volts, por eso gasta muchas menos baterías en comparación del XLR que necesita de 24 a 48 volts y nos drena las baterías rápidamente, las pilas o baterías que estemos usando. Entonces, el TRS consume menos batería, es más liviano, es más fácil de reparar. Una de las cosas que quiero destacar, hacer un paréntesis, es que generalmente cuando vamos a grabar a un lugar remoto que nos cuesta llegar, y cuanto más remoto y más nos cueste llegar a ese lugar, más valiosas van a ser las grabaciones y más doloroso va a ser que algo nos pase y no podamos grabar, ¿sí? Entonces, reparar el equipo en esa situación, en ese contexto, sería muy importante. Conseguir un repuesto también. En cualquier pueblo podríamos conseguir un cable TRS, en cambio un XLR sería mucho más difícil. Y ahora vamos a ver cómo un diseño sin conexiones intermedias. Ustedes vieron que el cable en mi parábola anterior pasaba por dentro del mango, ¿sí? Y luego volvía a salir. Y además que me permite una grabación estéreo. Los burritos cantan a dueto, dijimos, ¿no? Dos individuos de una pareja cantan intercaladamente. Si yo podía separar eso, iba a servirme un poco más. Y además... Ya teníamos... Además, el uso de grabadoras más baratas, ¿sí? En audio generalmente todo tiende a lo más complejo, a lo más caro, pero si yo lograba tener una grabadora liviana y barata en el campo, que se me rompa
no iba a ser tanto problema y que sea liviana iba a ser algo muy bueno. Este es uno de los ejemplos de los que les hablaba de conexiones complejas y con conexiones intermedias. En este caso tenemos el conector de 7 pines que va al micrófono, pasa por el mango otro conector hembra de 7 pines, otro conector macho de 7 pines, para luego llegar a 2 conectores mono de cada canal XLR de la grabadora. Todo esto puede ser solucionable con un solo cable TRS. Bien, y por último, lo que yo sentía era que era tanto esfuerzo y no hacer foco. Esta parábola nunca me daba un foco que yo me dé cuenta y sienta y perciba que estaba haciendo realmente foco. Y eso es porque el micrófono en sí apuntaba hacia adelante. Ahora lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Este sería un ejemplo de la parábola que yo les digo, ¿sí? Si hacemos un corte de la parábola, acá lo que vemos es que el micrófono puede captar sonido que le viene de frente, sonido que rebota en la parábola y se dirige hacia el foco, y sonido también que viene de un costado. Entonces, tanta diferencia entre los sonidos que le están viniendo a la parábola no estaba haciendo este equipo. Por otro lado, había equipos estéreos que hacían lo mismo, pero también le llegaba el sonido por fuera, y la idea de Craigsound era que el sonido que rebota en la parábola llega a los micrófonos, pero que no llegue así el sonido que viene de costado, desde una fuente externa, ¿sí? Alguna motocicleta que pasa por el costado, una vaca, un perro, a lo cual yo no estoy apuntando, pero que podría llegar a los micrófonos, y tampoco le llega al de frente, ¿sí? Entonces, con esta disposición interna y protegida de los micrófonos, logré un foco que realmente cuando uno hace foco, lo siente y lo nota. Bien, y además, lo que les voy a mostrar acá es que al tener un tabique medio, lo que logramos fue tener un equipo estéreo, ¿sí? No es un estéreo biaural como el que nosotros estamos acostumbrados en nuestros oídos, pero sí es un estéreo que nos puede permitir separar fuentes de sonido que estén enfrente de nosotros, más o menos cerca y vocalizando hacia nosotros, uno separado del otro. En este caso lo que vamos a ver es una grabación de un Nistalus, un Durmilí, en donde, si ustedes ven abajo en la barra de valores de los niveles, el volumen, vamos a ver cómo cuando canta uno y el otro individuo se puede separar, ¿sí? ¿Ven? Ahí claramente se puede ver, yo lo que hice fue apuntar al medio de los dos individuos, ni a uno ni al otro. ¿Ok? Entonces, lo que logramos es otra profundidad de campo. Si uno escucha esa grabación, no tanto en el campo, pero sí ya habiendo vuelto a su casa y escuchan esa grabación, se dan cuenta que es en estéreo. Si ustedes la hacen, luego la pasan a mono, ven que pierde una profundidad de campo. Y en este caso lo que pudimos hacer fue dividir un individuo del otro, dentro de todo bastante. Y además, otra gran cualidad de grabar en estéreo es que si algo pasa en un canal, tenemos el otro canal como backup. Por ejemplo, si un cable comienza a hacer ruido porque está medio viejo, es muy probable que lo haga de un solo canal y no de los dos. Entonces, yo no me di cuenta, grabé en el campo y un canal metió ruido, tengo el otro canal como backup. Bien, y por último, cuarta solución, más vale prevenir que curar, ¿sí? Muchas veces el equipo de campo, sobre todo cuando pasan días y días que uno va grabando en el campo, se va deteriorando. Entonces, lo que necesitaba era prevenir eso y por otro lado, tener soluciones. En este caso, en el kit, lo que nosotros tenemos es distintos repuestos para ir solucionando problemas que puede llegar a haber a campo. Y por otro lado, cuando grabamos la etiqueta, también es muy importante grabar absolutamente todos los metadatos que son importantes y no olvidarse de alguno, porque más de una vez me pasó que hice alguna grabación importante y no terminé de aclarar si realmente era el mismo individuo que la anterior, distinto, si le hice, si no. Y quizás para un uso más jovista de la grabación no es tan importante, pero cuando uno quiere hacer uso de esa grabación a nivel científico y que no sean réplicas, que sean réplicas originales, digamos, y que sirvan como réplicas per se y que sean individuales, eso es importante de aclararlo, ¿sí? Entonces la etiqueta dentro de
del plato parabólico ayuda a prevenir y no perder esos datos, ¿sí? Otra de las cosas que nos ayuda a prevenir es atar los cables. Más de una vez perdí cables en el campo por llevar la parábola en un costado mío, que el cable se enganche con el pasto, con alguna rama o algo, perder ese cable y cuando voy a grabar, están los individuos cantando, voy a grabar, me doy cuenta que no tengo el cable. Entonces, si el cable lo podemos atar, se va a desconectar, pero no lo vamos a perder, ¿sí? Entonces, la ley de Murphy nos dice, si algo puede salir mal, saldrá mal y en el peor momento posible, ¿sí? Entonces, nos vamos a tratar de prevenir a eso y vamos a atar los cables, vamos a llevar repuestos, vamos a grabar en estéreo a modo de backup, ¿sí? Y por otro lado, otra frase que me gusta decir es que lo bueno, si es simple, es 2 veces bueno. Entonces, frente a dos situaciones distintas, una simple y una compleja, una simple donde uso simplemente 2 pilas o baterías AA o AAA versus un power bank con un cable, yo prefiero lo simple. Si es un cable TRS versus un XLR, yo prefiero el TRS. Y si es el micrófono y la grabadora todo en uno, yo creo que eso va a ayudar, ahora vamos a ver por qué, versus tener un micrófono con una grabadora aparte, más un power bank aparte, más todo lo que le quieran complejizar. Entonces, muchas veces me preguntan cuál es la diferencia entre 2 grabadoras, qué auricular me compro, si noise cancelling, si esto, si el otro, cómo puedo hacer para grabar, que pin, que pan, que pam. Sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta y lo que estamos preguntando es la diferencia entre estas 2 cosas que vemos acá, ¿sí? Entre la grabación de la izquierda y la grabación de la derecha. La verdad que mucha diferencia entre una grabadora de $1000 y de $100, un auricular súper complejo o uno simple, o todo lo que ustedes le quieran poner, no va a haber. Y si la grabadora es incómoda, todo el equipo es incómodo o cómodo, pero ustedes a los 2 lo llevan al campo y lo usan, mucha diferencia no va a haber. Esta va a ser la diferencia que vamos a poder encontrar entre grabaciones, ¿sí? Bastante poco percibible. Sin embargo, muchas veces la diferencia de la que estamos hablando es esta, ¿sí? Y es entre grabar y no grabar. ¿Por qué? Porque muchas veces no llevan el equipo. Y más de una vez me han dicho, che, Emi, fui al campo, fui a grabar, no sabes lo que me pasó, tuve tal especie enfrente a 5 metros, vocalizó, era la primera grabación de la especie para el departamento, la provincia, el país, lo que sea, pero no llevé la parábola. No llevé la parábola porque es un poco incómoda. Entonces, tengamos en mente que la comparación que estamos haciendo, si compramos una grabadora de $1000 y le pusimos el cable XLR estéreo con el powerbank, con esto, con el otro, pero no llevamos la parábola, de nada sirve, ¿sí? Entonces, la mejor grabación, ¿cuál es? La mejor grabación es la que se hace, ¿sí? Sea como sea. Por otro lado, bueno, entonces, esto va a ser el ejemplo de un equipo incómodo, de un equipo complejo que puede fallar, silencio, la no grabación, y esto va a ser lo que vamos a poder hacer con un equipo cómodo, práctico y un equipo simple, que va a ser más probable que lo llevemos y lo usemos a campo, ¿sí? Este es un ejemplo, acá tenemos una grabación de Eduardo Quintanilla, ¿sí? Que fue seleccionada como la mejor grabación del mes para eBird, es una grabación de 5 estrellas, y esa grabación está hecha con una parábola Crexsound y una grabadora Tascam de $100, ¿sí? La más simple de 2 pilas AA, un cable TRS, y tenemos una grabación espectacular y que fue seleccionada como la grabación del mes. Entonces, cuando yo más o menos vi que todo eso lo pudimos traducir en un producto y que ese producto, como vemos acá, lo está usando una nena de 5 años, yo dije, bueno, dentro de todo hicimos las cosas bien. Un equipo liviano, un equipo práctico y un equipo eficiente que puede ser usado por un público, ahora sí, ya un poco más amplio, ¿sí? Sin embargo, sigue siendo un equipo grande, que si vamos muchas personas en un vehículo se complica, que si llevamos la cámara de fotos, que si llevamos mucho abrigo, que si los binoculares. Sigue siendo un equipo que para un entry level es costoso, porque no es de lo más barato, ¿sí? Pese a que sea de lo más accesible del mercado, sigue siendo un micrófono parabólico un instrumento costoso y sigue siendo un equipo un tanto complejo, ¿sí? Que tiene su complejidad.
Entonces, ahí es donde nace la búsqueda de algo incluso más simple, como lo es la Craig Sound Mini, ¿sí? Y la Craig Sound Mini reúne estas características que estaba buscando como para hacerlo a la grabación de sonidos, incluso a un poco más accesible, ¿sí? Entonces, que sea plug and play con USB-C. Hoy en día ya todos los celulares son USB-C. Que grabe en WAV 32 bits directo desde Merlin ID, lo logramos. No requiere pilas ni baterías, directamente lo hace desde el celular. Y si uno no tuviese celular, se le rompe o igual quiere usar una grabadora, admite una grabadora mini plug como la que es la Zoom H1, que es la que usa la mayoría de todos ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, después de haberlo buscado y demás, lo estuvimos probando. Es un equipo que va bien, que la verdad que es muy cómodo. Y acá les tengo un ejemplo. Este es un ejemplo de una muy linda grabación, porque también esa es otra cosa, ¿no? No por tener un muy buen equipo, vamos a ver a un ave a 50 metros y vamos a hacer una excelente grabación, ¿sí? Eso olvidemos, no. Sigue siendo gran parte del actuar del grabador, ¿sí? Ir y buscar esa buena grabación en su actuar, ¿sí? En cómo uno va a buscar al ave, cómo la encara, cómo la busca esa grabación. Entonces, acá podemos ver una grabación que fue más o menos un ejemplo así, me quedé un rato largo esperando. Está hecha con un celular Android y con la Craig Sound Mini. ¿Sí? Para mí, lograr este tipo de calidad y no solamente eso, ver el espectrograma en vivo para mí siempre fue un sueño y que se haya logrado es espectacular. Obviamente, todo gracias a la gente de Merlin, por el otro lado, el pequeño aporte mío, pero es realmente un lujo. Acá vemos algunas fotos reales, ¿sí? Esa sería la forma de tomar el dispositivo, sino también, esta es, bueno, acá lo tengo con peluche, ¿sí? Pero sino también así, como si fuese una Handycam, ¿sí? Es también muy cómodo. Entonces, la mejor grabación es la que se hace. Antes no había equipo, ahora no hay excusas. Muchas gracias. Y cualquier cosa, también les dejo la página web donde vamos subiendo un poco de información de a poquito y la idea es poder habilitar las ventas desde ahí. Sin embargo, me pueden escribir en la página, están mis contactos, mi contacto y si no, también por el Instagram de @Craigson. Excelente, Emi. Muchas gracias, che. Súper interesante y sobre todo también cómo funciona esto del micrófono direccional, parábola, que a veces hablamos, pero lo expusiste de manera muy gráfica para ver realmente dónde está la diferencia entre uno y otro. Así que, así que genial. Bueno, comento que nosotros con Emi hemos sido compañeros también de doctorado y hemos compartido varios viajes donde, bueno, hemos ido probando distintos dispositivos hasta que hoy llegó la Craig Sound. Así que buenísimo. Veo que la gente va dejando algunas preguntas. Bien, Yo también tenía alguna. Una de las primeras fue la de Daniel Lescano, que es también aquí de Argentina. Pregunta si hay alguna ecuación para determinar el ángulo que debe tener una parábola, o cómo se claro, determina. sí, claro, sí. Lo que uno puede hacer con una parábola es deformar dos cosas, digamos, ¿no? O bien deforma el diámetro, cuán grande va a ser, o bien cuán profunda, ¿sí? Eso, si nosotros modificamos eso, lo que estamos moviendo automáticamente es el foco, ¿sí? Que el foco va a ser este punto único donde todo va a rebotar, todo el sonido va a rebotar y se va a juntar ahí al mismo tiempo. Bien, y un poco relacionado a esa pregunta, y es algo que quizás no está en el chat, pero siempre surge en conversaciones que tenemos, es ¿conviene o no conviene, o hasta qué punto conviene armarse uno su propia parábola con algún dispositivo más casero y poniendo algún micrófono omnidireccional, por ejemplo, en el medio? ¿Qué gano y Claro. qué pierdo?
Si lo logran hacer, no pierden nada. El único problema es entender que la curva de una parábola es única. Entonces, si nosotros lo movemos a penitas, ya perdemos ese foco, ¿sí? En ese caso, hay un tema que cada vez es más complejo, que antes queríamos grabar con un celular y nosotros apuntábamos así y era más fácil, ¿no? Y podíamos grabar porque el celular tenía un solo micrófono. Pero ahora resulta que tienen un micrófono acá y también tienen otro acá y algunos tienen más. Y se complica un poco más. Pero en ese caso, si no, lo que pueden hacer más fácil que una parábola es una especie de embudo, ¿sí? Si un niño quisiera hacer algún instrumento un poco más direccional, con un cartón, una cartulina, un papel un poco grueso, simplemente hacer una especie de embudo, cinta al dispositivo y ahí ya vamos a tener un micrófono que va a amplificar bastante más. Eso también tiene toda su física, digamos, porque no va a ser lo mismo, va a variar esa forma de ese embudo al resultado de nuestro sonido, pero va a ser mucho más factible de que logremos algo versus intentar dar con una curva de una parábola justa. Yo toda la vida también intenté encontrar una parábola que ya esté hecha y lamentablemente no lo encontré ni en un farol de iluminación, ni en un bowl de cocina, ni en nada. Y ahí está lo difícil de esto, que es tener que hacer un molde grande y perfecto, o chico como el de la Mini, para que salga esa curva de la parábola justa. Claro, perfecto. Bueno, entonces, digamos, es una alternativa a hacer algo más casero, tiene cierta ganancia, digamos, a bajo costo. Lo que Sí. sí creo que, y corregime si por ahí no estoy en lo cierto, al amplificar estos sonidos con dispositivos parabólicos, si el foco no está bien puesto y la curvatura no tiene esa física bien estudiada, quizás solamente amplifica desparejo las distintas frecuencias, entonces por ahí se escucha el canto una vez un poco más agudo o no. En realidad, o sea, si uno quisiera hacer una especie de parábola casera, lo que más va a lograr es esto que veíamos de apantallarse de los sonidos que no quiere amplificar, ¿no? Entonces ahí tenemos la principal ganancia, Ah, ok, ¿sí? perfecto. Que nos Entonces, estamos por ejemplo, el viendo. viento o sonidos que están en nuestras espaldas que son bastante, digamos, perjudiciales para la grabación, así que Exacto, es sí. interesante. Pero Bueno, yo acá hay creo que otra pregunta. bien. Perdón, ¿Sí? estoy cambiando un poco. Que otra pregunta que suele surgir bastante, sobre todo en los que son más especialistas, ¿existe una diferencia en calidad entre el cable TRS y XLR? ¿O podemos usar, por ejemplo, una F3 con TRS y tener la misma calidad que si fuera XLR directo? A ver, si vamos a hay dos tipos de cuestiones que tenemos que ver acá. Uno, el cable XLR es un cable que fue diseñado para longitudes de 15 metros o más. Imaginemos un escenario, ¿sí? De un concierto musical donde tenemos que llevar sonido de un punto al otro, donde hay un montón de artefactos que pueden generar ruido electromagnético y que ese cable nuestro, al ser tan largo, tiene altas probabilidades de tomar ese ruido electromagnético. Entonces, para eso el cable va a requerir un voltaje alto y además de la cancelación pasiva de ese ruido electromagnético que es la malla del cable, el XLR tiene una cancelación activa, que está muy bueno y que sí funciona, y que lo que hace es mandar la señal dos veces desde el micrófono hasta la grabadora, pero manda una señal bien y la otra invertida. Cuando llegan a la grabadora y los dos tomaron el mismo ruido, la que estaba invertida la invierten de vuelta y eso hace que en nuestro caso la señal del micrófono se sume, ¿sí? Y el ruido se cancele. Entonces, ¿tiene una diferencia? Sí, tiene una diferencia. Y es un poco esto que yo les mostraba hoy con los tres ejemplos de comparación de grabaciones, ¿sí? Si ustedes quieren grabar con XLR y me aseguran que no se van a perder ninguna grabación porque se quedaron sin batería, porque se rompió el equipo del power bank, se les perdió el cable del power bank, o dejaron la grabadora porque simplemente era muy pesada e incómoda, yo no tengo ningún problema. Graben con XLR, pero yo encontré a lo largo de los años, en mi humilde solución, preferible al TRS, porque si
Vamos a comparar con una longitud de cable de 10 centímetros, encima en el campo, en el medio de la naturaleza, alejados de cualquier tipo de ruido electromagnético, yo no veo mucha ganancia. Eh, Esas serían las cuestiones del XLR versus el TRS. Se puede, lo podemos discutir un poco más, pero más o menos sería eso. Perfecto, perfecto, muy claro. Simplemente agrego, yo ahora estoy grabando con una parábola Wildtronics con el cable XLR, Sí, pero va también tengo la perfecto. Craigssound que se la presté a un amigo que necesitamos grabaciones de Anuro y él es un experto en Anuro y le vino al pelo la Craigssound. Entonces tengo la experiencia de ambos. Y en cuanto a calidad, sí, no, sinceramente no noto una diferencia, al menos relacionada al cable. Así que bueno, bien. Perdón, Em, y en ese caso no es tan preferible ponerle un adaptador de XLR a TRS a la Zoom F3, porque ahí sí, yo creo que ahí sí, yo nunca lo probé, pero me parece que ahí sí no es lo mismo. Es preferible ir directo con alguna grabadora que tenga entrada TRS. Buenísimo. Acá seguimos con las preguntas. José Luis, también de acá de Argentina, nos pregunta: ¿qué micrófono lleva la Mini Crate? Si es omnidireccional o unidireccional. Y relacionado de Hernán, ¿por qué es tan profunda la Mini Crate? Supongo que se refiere a eso. Entonces, micrófono Bien. y un poco sobre la profundidad. Bien, la parábola grande, la Craigssound, la Stereo Focus, es estéreo y tiene cuatro micrófonos, ¿sí? Cuatro micrófonos omnidireccionales que pasan a ser direccionales porque están puestos en una parábola, ¿sí? Y son los cuatro son iguales y es el tipo de micrófono más sensible que hay hoy en el mercado. La Mini tiene uno de esos, ¿sí? No tiene cuatro, sino que tiene uno. Y es omnidireccional. De vuelta, lo que hace que sea direccional es que está puesto en una parábola, ¿sí? Y después, esta es profunda porque en realidad, en este caso, lo que hay es un juego de dos cosas que están funcionando a la vez, ¿sí? Por un lado tenemos una parábola y por otro lado tenemos una especie de embudo, digámosle, o de cono, que es lo que termina de jugar con la parábola para que podamos tener algo tan pequeño y que amplifique, ¿sí? Por eso cambia la forma. Este sería como compuesto y porque tiene dos cosas que articulan. Lo que ven acá por dentro es como si fuese. ¿Vieron esos altavoces los que usa la policía o los que hay en un colegio, que son como una especie de embudo, ¿sí? Se llaman horn microphones. En este caso tenemos un horn microphone con una parábola. Perfecto, excelente. En el caso que utilizara una grabadora con supongo la Craigssound, la grande, ¿solo se puede utilizar la Zoom H1 o también puedo conectar una Zoom F3, por ejemplo? Claro, la Zoom F3 únicamente con un adaptador. Tenemos un ejemplo en Chile que la están usando así y dentro de todo va bien, pero yo si tuviese el dinero de comprarme una Zoom F3, no me compro la Zoom F3 y me compro la Tascam AF, no me acuerdo ahora cuánto es, pero hay una Tascam ahí que está apenitas por encima, que está en el blog de Grabando Aves, ¿no? En la sección de equipo recomendado y que tiene TRS directo. A mí me gusta siempre más Tascam que Zoom y preferiría esa. Si ya tienen la F3, lo veo un poco más difícil, pero se puede usar el adaptador. Yo no soy muy amigo de usar, porque con un adaptador lo que estamos haciendo es complejizar de vuelta el equipo, ¿no? Perfecto. Ahí siguen algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué micrófono usa la Mini Craigssound y qué impedancia? O ahí me mató, lo tengo que buscar en la hoja de datos, sí. Pero bueno, es el Ah, más, no es solamente el más sensible del mercado, sino que el que tiene el menor ruido inherente de micrófono del mercado también. El menor ruido propio del micrófono por querer ser sensible. bien, perfecto. Y acá otra pregunta que, bueno, por ahí la respondiste durante la charla, que es un micrófono Rode NTG3, que son estos de hipercardioide, creo, o direccionales, Sí. ¿puede sustituir una parábola? No sé si de repente querés compartir brevemente esa imagen, porque hay gente que por ahí se unió más tarde y de paso ahí le explicás rápidamente por qué no, supongo, de manera de sustituir a una parábola.
Eh, a ver, acá hay un poco que desmitificar, ¿se dice? Una Sí. cosa de los micrófonos shotgun, ¿sí? Un micrófono shotgun, para que esto funcione, ¿sí? Para que esta física que vemos acá de un micrófono shotgun funcione, el tubo de cancelación debe tener por lo menos 30 centímetros. Todo lo que vemos menor a eso generalmente no son un shotgun per se, sino que lo que son es un micrófono que tiene una cápsula direccional, ¿sí? Como supongo que puede llegar a ser uno de, o sea, si vemos acá, probablemente esto en sí, el primero, no es un shotgun, no está funcionando con este fenómeno de cancelación por diferencia de fases del sonido que llega de los costados, ¿sí? Porque en realidad no hay tal tubo de cancelación, es muy pequeño. Eh, a partir de 30 centímetros es lo que empieza a considerar un shotgun en sí, de lo que es no de todo el micrófono, sino únicamente el sector de cancelación, ¿sí? Y respecto a si puede compararse con una parábola o no, la verdad que no, yo no encontré nunca algo que supere a una parábola, justamente porque lo que tenemos es, además, amplificación. Ustedes piensen que un micrófono puede llegar a una, una cápsula de micrófono, que podríamos decir que sería el sensor del micrófono en sí, es como una moneda, ¿sí? Y nosotros lo que estamos haciendo en el shotgun es quitarle lo que recibe de los costados. Sin embargo, en una parábola lo que estamos haciendo es que esa moneda pase ahora a captar el sonido de todo el diámetro de una parábola grande, de una pantalla así. Toda la energía que va a caer en esta superficie, que ahora es 100 o 1000 veces mayor, no la calculé, va a hacer la diferencia, ¿sí? Entonces es muy difícil que un shotgun le gane a una parábola. Perfecto. Pero bueno, los shotgun igualmente son como un paso al frente antes que usar solamente el celular o un Totalmente, micrófono y yo usé shotgun omnidireccional. mucho tiempo, ¿eh? Y andan muy bien. Lo que ganás sobre todo es portabilidad, ¿sí? En un viaje o algo Exactamente. así. Así Yo que hoy, bueno, eso es hoy en una día, excelente opción. Bueno, hay unas preguntas más. Con respecto a esto que, bueno, por ahí preguntan sobre la curvatura de la mini parábola, que como vimos es bastante distinta a la profundidad, si cambia el foco y cómo influye también eso en la calidad del audio. claro, no, que cambie el foco no modifica nada, Bien, pero sí lo que está es mucho más profundo. perfecto. ¿Y la Generalmente durabilidad de la cresta? Oh, perdón. Sí, ustedes piensen que puede haber tres tipos de parábolas, ¿sí? Probablemente ustedes conocen lo que es la parábola de DirecTV, ¿sí? La parábola de DirecTV es un plato con un brazo. El brazo está por fuera de la curva de la parábola, ¿sí? Entonces, en esa parábola el foco está por fuera. Podemos imaginar otra parábola donde el foco esté justo en el borde del plato y en este caso, como la mini y la otra, un plato donde el foco esté metido adentro. Nosotros queremos poner el foco dentro de la parábola porque la queremos proteger de los sonidos del costado y del viento, ¿sí? perfecto. Perfecto, sí, perfecto. ¿Y la durabilidad en campo? Ya que, bueno, como sabes, hace calor, frío, llueve, por ejemplo, en Amazonía, ¿Dice de ¿cómo cuál lo o ves? en general? En general y también de la Grey Zone. Supongamos la grande, Claro. que por ahí es la que está más expuesta al Claro. ambiente. Hay que tener su recaudo respecto a la humedad, sobre todo. No es que vaya a romper nada, pero sí puede llegar a traer algunos problemas en algunos lugares muy húmedos. Si uno no tiene ciertas consideraciones y la deja apuntando hacia abajo en el pasto va a alargar humedad y eso puede traer problemas. Eh, pero en general no hay nada que sea distinto al cuidado de una cámara fotográfica, un celular o cualquier otra tecnología que usemos. Y respecto al plato parabólico en sí, yo siempre lo interpreté como algo que realmente es un descartable, ¿sí? Un plato parabólico uno lo puede cuidar un montón, pero es muy probable que a lo largo de los años se vaya deteriorando. Y ahí no hay que preocuparse mucho, simplemente se le pone una cinta, se la arregla y demás,
De hecho, ni bien yo empecé a grabar la Macaulay Library, lo primero que hacía cuando compraba un plato parabólico Telinga era primero encintarlo todo y después salir al campo. Em, pero bueno, desde Craigsound ahora está por salir un nuevo plato parabólico grande, que la idea es que sea mucho más funcional en estos aspectos, que tenga mejor rigidez, sin ser rígido y siendo flexible, pero que sea bien estable, que aguante mucho el material. Sin embargo, si les pasa algo, bueno, se busca un reemplazo y ya está. Perfecto. Unas últimas dos preguntas y, a ver, dice, si es que me tengo que construir mi propia parábola, ¿hay algún material particular que deba usar o alguno que deba evitar? No, puede ser con lo que quieran. Mientras den con la curva de la parábola en sí, que ustedes sepan cuál es la curva, cuál es el foco, pero si lo quieren, a ver, sí, generalmente va a ser mejor un material lo más rígido posible para que rebote el sonido mejor, ¿sí? Pero Claro, que si no tenga tienen como madera y lo rugosidad ponen... o ¿Cómo, eso, cómo? que no tenga rugosidad o algo que Claro, atenúe. sí, sí. La superficie lo más lisa posible y lo más rígida posible que rebote. Pero si de repente alguien tiene, no sé, una máquina de corte CNC y lo quieren hacer en madera, háganlo en madera y va a funcionar. Bien, y por ejemplo, bueno, ya un poco hablamos de eso, pero ¿las parábolas captan más los graves o los agudos respecto, por ejemplo, a un micrófono de cañón? Es otra pregunta típica. Eso sí es una buena pregunta respecto a comparar un cañón de una parábola. Las parábolas tienden a amplificar más los agudos. Cuanto más agudo es, más lo amplifica. Por eso, cuando ustedes suben la grabación a eBird, como en la descripción de los metadatos, se pregunta si es que utilizaron como accesorio o no una parábola. Porque a la hora de comparar uno debería, a nivel fino, científico, debería tener idea si eso fue hecho con un shotgun, que tiene una respuesta más plana, quiere decir que graves, medios y agudos los capta por igual, ¿sí? Que ese sería la principal ventaja que tiene un shotgun, versus una parábola que en realidad va a amplificar más a las cosas más agudas. Pero bueno, nosotros generalmente en el campo estamos grabando cosas agudas, que son las aves. Eh, para lo que nosotros queremos grabar, una respuesta en frecuencia mayor en frecuencias altas, una respuesta de ganancia, perdón, en frecuencias altas, nos va a venir bien porque las aves generalmente cantan de medio para agudo, ¿sí? Perfecto, bueno, súper. Gracias por todo tu conocimiento. Y después hubieron varias preguntas acerca de los costos y sobre todo envíos, si hacen envíos a distintos puntos del continente y cómo sería ese sistema o a quién tenemos que contactar para averiguar los costos y todo eso. Bien, todos los costos están puestos en la página web, ¿sí? Craigsound.com. Me pueden contactar a mí directamente por los datos de contacto que están en la página o por el Instagram. Y sí, hacemos envíos a todos lados mediante DHL. Llega muy bien, muy rápido y es serio, digamos. Así que eso. El kit, la idea del kit de la parábola grande es que solucione todos sus problemas, salvo la grabadora y los auriculares. Eso es algo más personal, pero es un kit que cuesta $600 y tienen todo resuelto. Y la mini tiene un costo de $290, ¿sí? A la cual ustedes simplemente enchufan el celular y salen grabando con Merlin ID. Perfecto, Emi, muchas gracias. Bueno, Bueno, contar un poco que como lo conozco a Emi de hace bastante tiempo, la idea que surge también en la creación de estas parábolas es motivar justamente a la gente a salir a grabar y brindar un dispositivo que sea de alguna manera accesible. Por ejemplo, si lo comparamos con cámaras fotográficas profesionales, y eso la diferencia en precio es importante. Y también hecho en la que es otra cosa bastante interesante, ¿no? Ya que muchas veces siempre estamos recostándonos sobre productos del hemisferio norte o chinos. Así que bueno, es una opción, la pueden considerar.
y la idea es que salgamos a grabar con lo que Eso, tengamos a disposición. Con ya lo no que hay tengamos a excusas. disposición. Ya no Exactamente, hay excusas. no tiene que No haber quiero excusa. decir nombres, pero conozco gente que tiene Craig Sound y que se ha perdido primeras grabaciones para especies muy importantes para primera vez para un país. Pero bueno, ya no sabemos qué más hacer para que lleven las parábolas a todos lados. Así que bueno, bueno, genial. Bueno, esperemos que sí, que grabando Aves siga creciendo. Vuelvo a repetir, digamos, lo que Pri nos contó un poco al inicio. El Gravatón es un evento que va a estar buenísimo del 8 al 10 de mayo, el fin de semana del Big Day, del gran día. Así que anótense con su equipo y salgamos a grabar con los dispositivos que tengamos. Esa es la idea, ¿no? Exacto. Y bueno. A disfrutar. La grabación de sonido nos conecta y a través de Grabando Aves y todo el equipo estamos a su disposición siempre y vamos a tratar de seguir generando estos espacios de webinar, invitando a distintas personas que nos pueden brindar todo su conocimiento para motivar más la grabación de sonidos. Así que mil gracias, Emi. Un lujo tenerte Gracias acá. a ustedes. Y dale, y no sé, Pri, si querés decir algo. Gracias, gracias Emiliano. Vamos a tener una serie de webinars. Como han visto en el marco del Gravatón, hemos tratado de abarcar algunos temas que eran pertinentes, pero atemporales, porque siempre va a ser útil tener este tipo de información. Es bueno que tengamos aliados como Emiliano de Craig Sound. Ustedes también pueden convertirse en un aliado, pueden participar en espacios también como el jueves de edición. Emiliano, quedas invitado a una de Lo nuestras vamos a hacer. sesiones, que es el jueves de edición, que es un taller semanal donde aprendemos a editar audios de aves desde cero. Si has utilizado Merlin para identificar tus aves, pero tus archivos se han quedado en tu celular y no sabes qué hacer con ellos, en estos espacios podemos explicarte cómo es el proceso en el que llevas el audio, el archivo de tu celular, lo llevas a la compu, lo editas y lo subes a tu lista de eDrop. Así que acá pueden registrarse. Estamos todos los jueves. Es una comunidad que además de aprender, enseña. Así que es súper bonito ver cómo alguien que entró como aprendiz luego termina explicando a los demás. Así que es un buen espacio para conectarnos. Participa gente de de todo el Latinoamérica y el Caribe. Eso es bonito. Y si quieren saber más de nuestras actividades, pueden encontrarnos en el Linktree de Grabando Aves. Y como les decía, una de las posibilidades también es que ustedes mismos sean uno de nuestros aliados, ya son más de 140 aliados, así que les esperamos. Mañana vamos a tener una edición especial del jueves de edición, además quería recordar esto. Vamos a editar un audio, pero luego también vamos a abordar el tema de cómo crear tu reporte de viaje. Así que les esperamos mañana en esta edición especial. Emiliano, quedas invitado para participar en cualquiera de nuestras ediciones. Siempre es lindo Dale. tener también editores muy experimentados que nos expliquen el proceso, los distintos programas que utilizan. Así que eso es todo, muchas gracias. Y si tienen interés, como les decía, vamos a tener más espacios, más actividades y las pueden encontrar todas en nuestro Linktree. Muchas gracias, hasta mañana. Dale, perfecto, Pri. Bueno, simplemente aclarar lo del jueves de edición mañana, el reporte de viaje es porque es la manera de participar del gravatón. Hay que armar un reporte de viaje para el equipo y subirlo. Y para quienes por ahí no están tan familiarizados con este proceso, mañana vamos a hacer una demostración en vivo. Y de paso saludo a José Augusto de Bolivia, que es quien tuvo el privilegio de probar el prototipo de Mini Crayzone y que nos dio Ah, mucho feedback y que te permitió a vos, Emi, después hacer muchas grande. mejoras. Así que gracias por Muchas gracias. conectarte, José Augusto, un placer. Y saludos a todos. Saludos a todos, nos vemos mañana. Chau, chau. Chau, chau. Vamos a dejar de grabar, pero esta grabación va a estar compartida en nuestro canal de YouTube. Así que ahí nos vemos. Ahí. Gracias, Emiliano. Muchas gracias a todos. Vamos cerrando. Gracias a vos. Nos vemos mañana. Ay, para los que se quedan, les paso el link. Bueno, en Grabando Aves pueden encontrar todo. Ahí van a encontrar todos nuestros links y nuestros grupos. Y si se conectan mañana, también vamos a compartir con ustedes las próximas fechas. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Uy, qué chévere. Ha habido gente de distintos sitios, de distintos lugares. Panamá, Brasil. Gracias, Emiliano. Hasta luego. Cerramos. A Chau, vos. chau.
Chau, chau.